cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que dominen, para que se perfeccionen, para que tengan claro cómo existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por eso se perfeccionan jurídicamente en general en relación con el derecho porque aclaran el fundamento del derecho, las características de los derechos y deberes y a la vez, a la medida de la inteligencia artificial, solidifican el conocimiento sobre los derechos y deberes. O sea que son capaces de manejar cualquier asunto a nivel de cumplimiento del derecho, es decir, para que desde el inicio de la forma de existencia de la inteligencia artificial se vaya cumpliendo con el derecho y propiamente se cumpla con el derecho hasta su desarrollo y fin, como en relación con los asuntos que existen, con las consecuencias, los efectos que existen, cuando se incumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Son capaces de manejar jurídicamente a la inteligencia artificial, capaces de manejar cualquier asunto, cualquier situación relacionada con la inteligencia artificial en cuanto a los derechos y deberes, en lo relacionado con el derecho frente al derecho. Son capaces de gestionar jurídicamente la inteligencia artificial. Y hoy explicaré si lo general jurídicamente es suficiente o se necesita de lo particular, de lo especial frente a la inteligencia artificial. Y es que lo general es todo lo que de manera genérica, abstracta, defina criterios, requisitos, condiciones, características de los derechos y deberes. Por ende es necesario lo general porque es la única forma en la cual se puede abarcar cualquier situación, es decir, el todo de la forma en la cual exista cada situación relacionada con el derecho, es decir, vinculada con la forma en la cual existen los derechos y deberes, relacionada con los derechos y deberes. Es la única forma en la cual se puede cubrir y propiamente atender cada situación, cualquier situación relacionada con el derecho, es decir, cualquier relación jurídica, es decir, cualquier ambiente en el cual apliquen los derechos y deberes y por eso la relación jurídica es el campo de acción del derecho porque es el ambiente en el cual se debe cumplir con el derecho, se deben aplicar los derechos y deberes, se debe cumplir con los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien existente en cada relación jurídica le apliquen, le procedan, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, con base en la forma en la cual exista su perfil jurídico, su perfil en dicha relación jurídica a la medida de la forma en la cual existan cada uno de los hechos y propiamente el todo del hecho de la forma en la existencia de la respectiva relación jurídica, de la respectiva situación, manifestación, condición jurídica relacionada con cada quien, a la medida de la respectiva relación jurídica, con base en la forma en la cual exista cada quien, es decir, con base en la condición jurídica de cada quien, a la medida de cómo exista cada quien, a la medida de cada relación jurídica. Entonces, si cada quien conoce cómo le aplican los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen y cumple con ello y aplica ello, existe el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica, en la respectiva relación jurídica donde cada quien cumpla con el derecho, donde se cumplan los derechos, donde existe la aplicación de los derechos y deberes, donde se gocen los derechos y cumplan los deberes, donde existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso lo general es fundamental, porque es la única forma de comunicar, de establecer, de definir, de tener clara la estructura, de indicar la estructura de la forma en la cual existe el bien, la estructura del bien, lo que se debe hacer para que exista el bien, bienestar, porque el bienestar es todo lo que permita la existencia de la vida. Por eso los derechos y deberes son las condiciones de la vida, son las condiciones del bienestar, son lo que hace que exista el bien, es lo que se debe hacer para que se logre que exista el bien y propiamente es lo que existe cuando existe el bien. Por eso el bienestar existe, el bien existe cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, que el bienestar existe en relación con lo cual existe el goce de los deberes, perdón, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el ejercicio del derecho, el ejercicio de los derechos y deberes. Y por eso lo general es suficiente frente al derecho, en cuanto al derecho, es decir, en cuanto a la forma en la cual se puede lograr que existe el bien y propiamente en cuanto a la forma en la cual existe el bien, por ende, a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de la forma en la cual existe el todo del hecho, el todo de la forma de la existencia de cada relación jurídica. Y por ende, cuando en una relación jurídica existe un producto de inteligencia artificial, un producto, un objeto conocido denominado como de inteligencia artificial, existe inteligencia artificial, el derecho es suficiente a nivel general. Lo definió a nivel general en el derecho suficiente. Por eso el fundamento del derecho
es decir, el conjunto de condiciones de la existencia de los deberes y derechos, de los derechos y deberes, es suficiente para lograr que exista la inteligencia artificial buena, es decir, para saber cómo se debe cumplir con el derecho y propiamente para lograr el cumplimiento del derecho, para lograr cumplir con el derecho, para que se logre que se cumpla con el derecho, para que exista el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica que involucre, que vincule, que contenga, que incluya, que tenga una inteligencia artificial. Pero lo especial es a la vez relevante porque, como nos damos cuenta, la única forma de especificar, de concretar, de aterrizar, de delimitar, de aclarar, de definir, de puntualizar, de especificar, lo general es lo específico. Entonces, lo especial es necesario en cuanto a la forma en la cual exista cada relación jurídica. Eso es lo que se necesita a nivel de especificación, a nivel de especialidad, a nivel de lo particular. Entender que lo general aplica a la medida de lo particular, es decir, entender que lo definido en el derecho, la forma en los derechos y deberes, aplica, procede, existe, se debe cumplir y propiamente se cumple, se logra cumplir a la medida de cada relación jurídica. Y desde el punto de vista de la norma, por ende, la norma general, es decir, el fundamento del derecho, el fundamento jurídico es suficiente, pero si en algún caso, o propiamente si frente a algunos fenómenos, no existe claridad sobre cómo aplicar lo general o propiamente sobre cómo aplica lo general, se necesitan normas especiales, normas que especifiquen cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se debe cumplir con el derecho, cómo se debe cumplir con los derechos y deberes a la medida del respectivo tema. Por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial, cuando no sea claro, cuando desde la diligencia, cuando con base en la diligencia no esté claro cómo se deba cumplir, cómo se debe cumplir con el derecho. Entonces, ahí sí se requiere de normas especiales, pero en general lo suficiente es lo definido en el fundamento jurídico, es decir, lo general es suficiente y aplica la medida de cada relación jurídica. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica y propiamente entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen jurídicamente frente a la inteligencia artificial, al conocer, al tener sólido, al retroalimentar, al perfeccionar, al aclarar, al precisar su criterio jurídico frente a la inteligencia artificial, es decir, al perfeccionarse sobre cómo existen los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog. Les agradezco de nuevo por su atención, que estén muy bien, un fraternal saludo. Gracias.